Venga, vamos a por otro vídeo de los atrasados, que es una CTC del mes de mayo, que el requisito era utilizar 2 stencils y mucho brillo, ya sabéis, del reto de mi compañera Chris. Empiezo con un trozo de cartón, poniendo pasta de textura y utilizando un stencil de flores. Como veis, no le he dado base al cartón. Veréis después cómo reaccionan los sprays. Mientras la pasta de textura todavía está mojada, pongo encima estos polvos súper brillantes de WOW. Y que tienen además un montonazo de purpurina, pero un montón, ¿eh? Cuando lo voy a embosar, voy con cuidado porque, claro, como habéis visto, salta la purpurina. Entonces hay que darle cuando ya sale el calor calentito. Y si no queréis que explote la pasta de textura, vais moviendo bastante el secador. Si queréis que explote, pues nada, le dais a saco. Empiezo a darle color con los sprays de Lindis. Y como veis, al cartón, al no llevar gesso, pues chupa bastante. Pero bueno, nos queda parte del tono que estamos buscando. Como quiero intensidad y brillo, añado más color, pero esta vez con los skirts. Es una pintura diferente, es como más densa y muy brillante. Creo que es de las que más me gustan. Si he de escoger entre sprays y magicals, me quedo con los magicals, pero el skirt no tengo muchos, pero me encanta. Vale, ahora el segundo stencil que voy a utilizar en esta CTC es este de palabras. Y lo que hago es, con pasta de textura, a poner mi palabra encima de una cartulina negra y añadirle los polvos de embossing, que es otro color del mismo set. Son sets de estos que vienen 3. Bueno, pues he cogido el otro color para que resalte un poquito. Y después, cuando se haya secado la pasta de textura, le daré calor porque no quiero que se hinche ni pierda definición. A todo esto os voy a dejar en cámara muy rápida el proceso de cómo he pintado una luna de resina. Y os lo pongo a cámara rápida porque no lo he querido cortar, bueno, para que veáis que se pueden pintar las piezas de resina de muchas maneras. Esta no lleva ni gesso ni lleva nada, lleva directamente los polvos de embossing y ya veréis al final que ha quedado muy chula. Vale, y os lo digo porque al final la luna no la voy a poner, porque le doy vueltas y al final no, decido que no la pongo. Ya os he hecho un spoiler del final, pero bueno, no importa. ¿Veis? Ha quedado súper chula. Le he añadido este barniz de Cadence y el polvo holográfico, y creo que la luna ha quedado preciosa. Supongo que esa es la razón por la que yo estaba empeñada en ponerla en esta CTC. Pero son esas cosas que le vas dando vueltas y no la acabas de ubicar en ningún sitio. Y cuando tú no la ubicas, pues no la puedes poner. Los otros moldes también están hechos con resina y les he dado color con las tintas de alcohol. Y después he añadido por encima ceras, primero porque así fijo el color del alcohol y le doy un brillo espectacular. Que no es el brillo que pide Chris. Chris quiere brillantinas y brillos, pero para terminar las piezas, las ceras de estas de Finabar quedan súper bien. Vale, como ya está la pasta seca, ahora ya sí lo que hago es darle calor y entonces ya no se bufa, no explota, no se hincha la pasta y queda más definido. Al ser letras no quería que luego no se pudiera entender el título. Esta flor de metal la quiero poner encima de uno de los marcos y decido, le he dado gesso transparente porque no tenía muy claro lo que iba a hacer, pero después he decidido ponerle pasta de textura grafito para que quedara como un contrapunto a la resina, que es tan fina, que la flor quedara como rugosa y tuviera una textura diferente, y creo que ha quedado súper chula, la verdad. Sigo añadiendo color con las ceras hasta que encuentro la intensidad de los tonos que voy buscando. Utilizo los violetas y bueno, lo que voy pillando. Y también voy a terminar de pintar la flor metálica con las ceras, aunque primero le echo un flush de spray de los colores que ha hecho en Única, ¿vale?
Como veis, yo le sigo dando vueltas a la luna, pero la luna no la acabo de ver y es aquello que la pones, la quitas, la pones, la quitas. Mirad qué bonita ha quedado la flor. Tiene una textura brutal. Después con la pasta holográfica veréis qué pasada de flor. Aunque yo le voy dando color y le voy haciendo cosas a la luna no tiene arreglo ni... No es que no tenga arreglo, la luna está bonita. Lo que veis, yo no la encajo. La pongo debajo del marco, encima del marco, le voy dando vueltas, pero no. Parece que la luna no quiere estar en esta CTC. Le doy los toques finales con la cera blanca, porque creo que ilumina mucho las piezas. Y ahora voy a jugar con la pasta holográfica. La pasta holográfica le da mucho brillo y no se nota excesivamente que tú has añadido brillo, pero cuando lo mueves es brutal. Yo creo que es una de las cosas que os recomiendo si hacéis mix media, que es un básico que hay que tener. ¿Qué más? Mirad, ¡fua! No me digáis que no es súper bonita. Vale, ahora antes de poner todas las piezas encima de la CTC me daba la sensación que faltaba alguna cosa. Y entonces me ha parecido buena idea envolver toda la CTC en este color de hilo para que resaltara un poquito. Y ahora ya sí, ahora ya empiezo a pegar mis plumas, los marcos, que como veis el marco ha cambiado totalmente. Le he puesto un pedacito de papel, le he puesto brillo, le he puesto un corazón de metal y encima le he puesto resina. Y ya está, ahora sí que ya está. Añado un brillantito encima de la flor para poner un toquecito más de brillo. Y nada, he puesto por debajo piezas de cartoncito para dar altura y que quedara todo equilibrado. Y en el centro también voy a poner cartón para que quede como volando un poquito la flor. Y ya está. Un poquito más de textura. Esto rosa lo venden en los bazares, es súper barato. Y ya para finalizar, pues ya pego todo. Unas cosas con el Heavy Body, otras cosas con la silicona que no quema o con la cola acetovinílica, depende de la pieza. Y con la cinta 3D. Y ya está. Se ha terminado la CTC. Espero que os haya gustado, os haya inspirado. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues quedaos por aquí, suscribíos, darme un like, dejarme los comentarios, todas esas cosas que se dicen en los vídeos y que normalmente no suelo decir, pero creo que os lo tengo que decir para que os quedéis por aquí. Y nada, nos vemos en el próximo tuto, que ya veis que estoy intentando ponerme al día. Chao, chao, besitos. ¡Mua!